Pues... Dios. Vale, hoy al final vamos a ver, en vez de dos, tres tesis, porque así el resto puede ir en par, que conecta bastante bien, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, y luego ya el resto de categorías va bien ir de dos en dos. Entonces, hoy básicamente vamos a ver lo que son las religiones y lo que es la religión cristiana. Tesis 3. Vamos a ver las principales religiones que hay, bueno, que ha habido a lo largo de la humanidad. Entonces, si recordamos la tesis 1 básicamente lo que afirmaba era que el hombre puede descubrir que su ser depende de un ser superior. Y tú, cuando afirmas en la tesis 2 eso, cuando tú confiesas que tu ser depende de un ser superior, de Dios, se llama religión. Y así es como entramos en la tesis 3. Y entonces me acuerdo que yo este verano estaba en República Dominicana, donde ahí son casi todos protestantes. Y entonces hubo una tarde que estuve hablando con un chaval de ahí y bueno, pues obviamente entré al lío y le dije, bueno, pues yo soy cristiano, para ver un poco cómo se desarrolla la conversación. Y entonces, después de un rato hablando, él lo que me venía a decir es, en el fondo, tú y yo creemos lo mismo, porque Dios es amor. Y entonces bueno, pues sí, tú tienes algunas cositas, pero en el fondo tú y yo creemos lo mismo. Y hay que hacer el bien y hay que buscar. Y en parte yo me di cuenta de que este hombre tenía razón, pero en parte estaba muy equivocado. Porque si es verdad que Dios es amor, también es verdad que el amor se expresa de maneras muy diferentes. Y es verdad que a lo largo de la historia muchos hombres han dado respuestas muy diferentes a cómo conciben que es Dios. Entonces vamos a hacer un recorrido súper rápido, pero vamos a ver las grandes religiones de la humanidad, que es el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo y luego el cristianismo. Todo esto en 10 minutos. Entonces, todo comienza tal que así, ¿vale? O sea, yo me imagino a un tipo que está ahí en su cueva pidiendo a, que yo que sé, que no le coma el león, muerto de miedo, y de repente, cuando está por la noche muerto de miedo, ve que el cielo empieza a tirar agua al suelo y empieza a llover. Y de repente un rayo ilumina toda la noche y claro, el pobre cavernícola que no sabe cómo funcionan las fuerzas de la electricidad en una nube, dice, existe el dios rayo. Y entonces así es como poco a poco empiezan a desarrollarse las primeras religiones, que están vinculadas a las fuerzas de la naturaleza. Y los chamanes serían como los intérpretes o algunas personas un poco más inteligentes que saben cómo funciona el lenguaje de la naturaleza y serían como los mediadores entre el hombre y la naturaleza. Y entonces, a partir, pues, haciendo sacrificios, haciendo rituales, pues pedían al dios sol, al dios nube, al dios mar, al dios cien pies, ¿sabes? A todo lo que se le ocurría diciendo, yo necesito que alguien me ayude. Y entonces, los chamanes funcionaban sobre todo con rituales y sacrificios. Y luego, poco a poco, van evolucionando en toda la mitología mesopotámica y egipcia, que es cuando los dioses se vuelven más como antropomórficos. Es decir, los dioses cobran como algunas facetas humanas. Y entonces pues ves que tienen cuerpos humanos, que tienen inteligencia, que quieren, que tienen deseos. Y luego a la vez también tienen como rasgos animales, ¿no? Pues si el león es el más fuerte, pues cabeza de león. Si es súper inteligente, pues la vista de un águila. Y entonces se van desarrollando. Pero bueno, me encantaría detenerme aquí, bueno, y me encantaría detenerme también en la mitología griega, que es súper interesante, pero no da tiempo. Entonces, entramos en el hinduismo, que es la religión más antigua del mundo, que nace en India en 2500 a.C. Entonces, he elegido esta foto, aparte de porque me molaba mucho y en Pinterest quedaba muy bien, porque básicamente me he dado cuenta de que el hinduismo es un caos. O sea, he estado unas cuantas horas intentando entender lo que es el hinduismo y me ha resultado muy complicado. ¿Por qué? Y entonces vamos a ver primero las etapas del hinduismo y luego en qué piensan los hinduistas. Entonces, el hinduismo nace, ¿vale? Estamos en una sociedad, bueno, en un momento de la historia en que cada uno tiene como sus dioses, ¿no? Hemos visto toda la mitología, cada uno tiene sus dioses, y entonces se juntan el pueblo ario con un grupo indígena que vive en un río en la India. Y entonces, cuando se juntan los arios que vienen con 4 libros súper importantes que se llaman los Vedas, que es como 4 libros donde cuentan las historias de sus dioses, y se juntan con los dioses indígenas, pues se hace ahí un mix de dioses que se llama hinduismo, ¿sabes? El hinduismo es como un politeísmo en la que crees que hay muchos dioses y hay un cierto camino
para poder... Bueno, lo veremos más adelante. Pero bueno, al principio es como un mix enorme de dioses, que se basa en los Vedas, que son los libros que han traído este grupo ario. Y se parecen un poco a los chamanes, ¿sabes? Está como lleno de rituales, está lleno de sacrificios. Bueno, y entonces más adelante evolucionan y dicen, oye, no creemos solamente en estos 4 libros, que son los Vedas, que cuentan la historia de tus dioses, sino creemos en los Upanishads. Upanishads significa literalmente sentarse a los pies del maestro. Y entonces, pues en vez de creer solamente en esos libros, se sentaban a los pies del maestro y el maestro les explicaba la historia de los dioses. Y estos se vuelven un poco más filosóficos. Y entonces dice, no es que haya un caos de dioses por todos lados, es que hay un dios supremo que se llama Brahman. Vale, lo ves, es un poco caos, pero aguantar. Hay un dios supremo que es el Brahman, que controla todo, y luego hay diosecillos. Y entonces, pues más o menos lo entienden. Y luego, aparte, hay unas castas, hay un sistema de castas donde la cabeza del Brahman son los hombres que han nacido destinados a la sabiduría. Los brazos de Brahman son los hombres que han nacido y se destinan a la fuerza, o a la protección o al ejército. Los hombres que nacen del cuerpo de Brahman se dedican al comercio y de las piernas al trabajo. Y los Dalits son como los excluidos. ¿Por qué carajos cuento esto? Porque a mí me sorprendía cuando fui a Calcuta que esto sigue existiendo a día de hoy. O sea, hay unos que son unos niños, que son los Dalits, que no tienen derecho a educación, no tienen derecho ni siquiera a recibir ningún tipo de donativo. Entonces son los sin casta. Y las sisters van a Calcuta directamente van a por los Dalits, que son como los intocables, que serían como los leprosos en la época de Jesús. Y entonces, bueno, ¿en qué cree un hinduista? ¿Vale? Por si os encontráis un hinduista, básicamente cree en esta película. Tú naces y tienes que cumplir como un sentido en tu vida. Si mueres y no has cumplido el sentido en tu vida, te reencarnas y vuelves a nacer. Si mueres y no lo has conseguido, te reencarnas, ¿vale? Es un ciclo sin fin hasta que has conseguido el sentido de tu vida. El sentido de tu vida, ¿vale?, es que tú tienes que identificarte con el Dios Supremo, que era Brahman, si os acordáis. Entonces tu alma, tiene que darse cuenta que es parte de Brahman. Y entonces tu alma, en vez de llamarla alma, le llaman Atman. Entonces tu Atman es parte del Brahman. Y entonces tú, hasta que te des cuenta de esto, pues vas a estar reencarnándote una y otra vez. ¿Y cómo sabes que te reencarnas una y otra vez? Y que no lo has conseguido? Por el karma. El karma es la ley que tú cuando haces algo bueno, te ocurre algo bueno, porque te estás acercando a tu verdad. Cuando haces algo malo, te ocurre algo malo. ¿Por qué? Porque te estás alejando de tu verdad. Y entonces, básicamente, cuando consigues descubrir, mediante la moksha, cuando consigues descubrir que tú eres parte del Atman, pues ya te dejas de reencarnar y perteneces al todo. Y entonces, por eso, esto es una cosa parecida... es una cosa parecida a esto. A esto. A esto, ¿vale? O sea, tu Atman se da cuenta, y por eso así están, o sea, y el yoga viene aquí, de los hinduistas, te das cuenta de que perteneces al Brahman, ¿no? O sea, pues ya está, es esta película, ya esto no creen los hindús. Y luego la última fase, que es el hinduismo clásico, pues es básicamente todos estos dioses un poco más ordenados. Y entonces, es un poco curioso, os pongo esta foto para que os ubiquéis, que es la tríada hindú. O sea, ellos de alguna manera creen en Brahman, que es el dios absoluto, que se reencarna en una especie de trinidad hindú, que se llama la tríada hindú. Y entonces son como los principales dioses, y luego es un caos, porque si crees más en Shiva, pues eres shivita, y si crees más en Vishnu, eres vishnuita. Y luego a la vez, esto aquí como friquidazo, a mí me sonaba mucho ver con muchas figuritas con una cabeza de elefante. Y es básicamente uno de los dioses que se encarga en eliminar los obstáculos. Y entonces yo creo que todo el mundo tiene la figurita porque todo el mundo quiere que le quite los obstáculos. Entonces ya está, era friquidato. Y entonces, pues nada, en esta película y en muchas más, o sea, esto es la gama más pequeña de dioses, o sea, luego tienen dioses para todo. Y entonces, en esto creen los hinduistas. Y una rama del hinduismo que se separa es el budismo. El budismo es mucho más posterior, 2000 años después, en el 568. Y entonces empieza por Buda, que le llaman el iluminado. Entonces, ¿quién es Buda? Buda es un príncipe indio, que cuando nace, su padre le da una profecía y le dice, tu hijo va a ser o un gran rey o un gran asceta. Y entonces su padre dice, oye, pues yo ni de coña quiero que sea un gran asceta, yo quiero que sea un gran rey. Y entonces dice, no quiero que mi hijo vea nunca el sufrimiento. Y entonces le encierra en el palacio y durante toda su vida no quiere que se encuentre en ningún momento con el sufrimiento. Y entonces es todo lujo a lo largo de su vida.
Y entonces se casa, vive en el palacio, vive todo feliz y no sabe que existe el sufrimiento. Hasta que un día pide a su padre hacer un viaje. Y entonces, total, que sale del palacio. Y cuando sale del palacio tiene 4 encuentros. Primero, se encuentra con una persona enferma. Claro, es la primera vez que existe el sufrimiento. Y dice, si existe el sufrimiento, ¿para qué vivir? Al cabo de un tiempo se encuentra con una persona anciana. Y dice, si vamos a morir, ¿para qué vivir? Se encuentra con un cadáver y dice, ¿esto qué es? Y al final se encuentra con una asceta. Y cuando ve a la asceta, dice, me voy contigo. Y entonces deja todo su carrozuel y se pira. Y está 6 años viviendo con la asceta. Y es más, vive con un ascetismo tan radical que está a punto de morirse de hambre. Y entonces como que lo vive como en plena radicalidad de yo quiero... y entonces hay un momento, después de 6 años y después de estar a punto de morir de hambre y de darse cuenta que el ascetismo que está haciendo es una mierda, que dice, es bastante loco porque así se funda el fundaísmo. Se pone debajo de un árbol, a los pies de un árbol, y dice, yo no me muevo de aquí hasta que descubra que es la verdad. Y entonces tal que el colega se sienta y está un día entero sin moverse. Y al cabo de un día entero recibe la iluminación. Y por eso se le llama el iluminado. Y la iluminación, básicamente, es que descubre que hay 4 nobles verdades en la vida. La primera verdad es que todo es sufrimiento. O sea, de que todo en esta vida todo es sufrimiento, naces y al final tus padres no te quieren, que el amor es sufrimiento, que te vas a morir. Segunda verdad, que el sufrimiento tiene su origen en el deseo. El origen del sufrimiento es el deseo. Si yo no desease no morir, pues no sufriría. Si yo no desease amar, no sufriría. Por tanto, la tercera verdad es que para eliminar el sufrimiento tengo que eliminar el deseo. Y cuarta verdad es el camino que él propone para eliminar el deseo. Es un poco triste, pero es así. Y en el fondo, esto se parece bastante al hinduismo. ¿Por qué se parece al hinduismo? Porque básicamente él lo que cree es que tú en esta vida tienes que alcanzar el nirvana. Y si no lo alcanzas, te reencarnas y vuelves a intentarlo. Y si no, te reencarnas y vuelves a intentarlo. ¿Y el nirvana qué es? Es el momento en el que no tienes deseos. Y entonces tú, cuando llegas a ese momento en el que no tienes deseos, fin de la reencarnación, has logrado el éxito en la vida. ¿Y cómo sabes que se alcanza el nirvana o no? Por el karma. El karma te indica como una tensión, si haces el bien, te estás más en paz, y si haces el mal, estás menos en paz. Y básicamente el nirvana se parece un poco a María Rosal echando la siesta ahí. O sea, es como un estado en el que estás en coma y... O sea, es un poco triste. Su cielo es como el no cielo. O sea, es el sin deseo. Pero ahora llegamos... Esto a mí me ha petado la cabeza, ¿vale? Yo estoy súper feliz porque he descubierto muchísimas cosas acerca de las religiones abrahámicas. Lo primero es que no sabía que eran las religiones abrahámicas. Hasta que dije, oye, ¿por qué son abrahámicas? Pues sorprendentemente, si tú coges y pasas diapositiva... Oye, esto no puede ser tan complicado. A ver. Igual es la pila, ¿eh? Igual es la pila, ¿no? Mira si hay en el segundo y abajo debe haber pila. Sí, si no paso yo aquí ya. Ah, sí. ¿En cuánto llegas a eso? Vale. Entonces, las religiones abrahámicas, ¿vale? Básicamente, lo que me sorprendió es que si tú coges a Mahoma y tiras hacia arriba, llegas a Abraham. Si coges a Jesucristo y tiras hacia arriba, tienes a Abraham. Y si tú coges al pueblo judío, obviamente tienes a Abraham, ¿vale? En eso sí que creemos. Y entonces, la cosa es que Abraham, como bien nos acordamos todos en el Antiguo Testamento, Dios le dice, sal de tu pueblo y yo te daré una tierra y te daré descendencia y te daré un gran pueblo. Y entonces Abraham sale de su tierra y va a buscar el pueblo. Y entonces hay un momento en el que dice, yo salí de mi pueblo, pero no tengo hijos. Mi mujer Sara no me da hijos. Y entonces su mujer Sara dice, no te preocupes, coge a mi esclava y entonces coge a su esclava y tienen a Ismael. Y entonces, en un momento dado, pues este es el hijo de la esclava, Ismael, y entonces, pero el Señor le promete a Abraham, no te preocupes porque Sara también tendrá un hijo, y será el hijo de la promesa. Y ese hijo es Isaac. Isaac, hijo de la mujer, Ismael, hijo de la esclava. Y entonces toda la promesa se realiza a través de Isaac. Y a través de Isaac, pues bueno, iremos llegando hasta Mahoma. Lo sorprendente es que tú, cuando coges el Corán, o sea, el mismo Corán, o sea, afirma no solamente a Abraham, ¿sabes? Creemos en Dios, en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, pero no solamente creen en lo que dijo a Ismael, sino también en lo que dijo a Isaac, Jacob, a las tribus, en lo que Dios reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas.
O sea, es precioso porque hay muchísimas referencias a Jesús, hay muchísimas referencias, o sea, también creen en Adán y Eva, creen en Noé, no sé, a mí me ha sorprendido mucho. Y entonces, bueno, ahora lo que vamos a ver es el Islam, ¿vale? Entonces, el Islam comienza todo con Mahoma, ¿vale? Mahoma, en el 570, nace en la Meca. Y entonces Mahoma era huérfano. Y entonces nace ahí, nace sin padres, no sabe escribir, no sabe leer, no recibe casi educación, pero era un hombre muy honesto. Y entonces, como era muy honesto y se dedicaba al comercio, una mujer rica se fija en él y se casan. Y entonces, pues nada, pues vivían ahí los dos felices. Y Mahoma, aparte de honesto, se dice que también era muy religioso. Y entonces se iba de vez en cuando a unas cuevas a rezar. Y entonces, cuando llega a las cuevas, un día rezando, de repente escucha Iqra, que como todos sabemos significa lee. Claro, Mahoma responde. Claro, Mahoma se queda flipando en primer lugar, pero luego responde, yo no sé leer, no sé ni leer ni escribir. Y vuelve a escuchar, lee, Iqra. Y entonces Mahoma, ¿qué hace? Sale corriendo y se va a su casa, muerto de miedo, diciendo, me he vuelto loco. Y se lo cuenta a su mujer, y su mujer le dice, no te has vuelto loco, yo te creo. Y es más, un pariente suyo que se dice que es cristiano, le dijo, ese es el mismo espíritu que habló Moisés que te está hablando a ti ahora. Y entonces, cuando vuelve... Claro, entonces, claro, ¿cómo se puede decir que diga lee si no sabe leer? Claro, porque antiguamente la transmisión era oral. Y entonces cuando se dice lee, iqra, también se dice muchas veces que es proclama lo que yo te digo. Entonces, leer era también repetir en voz alta, porque así es como memorizaban. Y entonces comienzan, estas son las primeras palabras en la cueva a Mahoma, que dice, lee, en el nombre de tu Señor que creó. Creó al ser humano de un coágulo. Lee, y tu Señor es el más generoso, que enseñó mediante el cálamo, enseñando al ser humano lo que no sabía. Y entonces Mahoma empieza a escuchar estas palabras del ángel y empieza a decírselas. Al principio, durante 3 años, fue de forma privada y se lo dijo solamente a su mujer, a sus parientes y a una pequeña parte del pueblo. Y a los 3 años empezó a decírselo a todo el mundo, abiertamente. Entonces empieza a proclamar en la Meca todas las verdades que el ángel le proclama. ¿Qué ocurre? Que le expulsan de la Meca. Pues porque proclamaba verdades, o sea, la Meca se había vuelto como un lugar con muchísimos dioses, con muchísima jerarquía, y entonces Mahoma decía, somos todos iguales ante Dios, no hay diferencia entre unos y otros. Y entonces, claro, pues todos los ricos y todo tal, o sea, como que fueron a por él. Y entonces decide huir a Medina. Y en Medina ocurre una cosa muy importante, que es que se permite la defensa armada. Se os ha permitido combatir a quienes os combaten, porque habéis sido oprimidos, y en verdad Dios tiene poder para ayudaros. Claro, o sea, estos mensajes que al principio eran amor y tal, siguen siendo de amor, pero se permite la defensa armada. Y entonces, pues, ¿qué hace Mahoma? Pues coge un ejército y vuelve a la Meca otra vez a saludar a sus amigos. Y sin derramar prácticamente ni una gota de sangre, vacía la Meca a todos los ídolos y dice, la Meca, que es como, no tiene casi nada la Meca, o sea, como en el centro, como hay una sala que es como el lugar de la presencia del Señor, y lo vacía a todos los ídolos y dice, este es un lugar solamente para el Señor. Y se empieza a expandir el Islam por todos lados. Y es más, cuando muere Mahoma, casi prácticamente toda Arabia cree en el Islam, y los próximos califas, que son los que le siguen, conquistan todo el norte de África, llegan a España, todo Persia, o sea, fue una locura. Y entonces, bueno, y cuando muere Mahoma, se recogen todos esos fragmentos que iba diciendo del ángel y se juntan y es el Corán, ¿vale? Que es la palabra de Dios que es intocable. Eso, como la toques, la lías parda. Y entonces, siguiente, ¿en qué creen? Básicamente esto es muy sencillo. Creen que solamente hay un Dios, que es Alá. Creen que Mahoma es el último profeta. Reconocen Jesús, una máquina, es un profeta buenísimo. Pero el último y que recibe la palabra verdadera es Mahoma. Y solamente hay una verdad, que es el Corán. Y luego la Surah, que es como la forma de interpretar el Corán. Pero la verdad revelada es el Corán. O sea, de alguna forma, lo que nosotros decimos del Hijo de Dios, o sea, en el principio existía la palabra y la palabra bajó, tal, ellos lo dirían del Corán. O sea, como el principio está el Corán y la palabra bajó del cielo y es como intocable y está todo ahí. Pues eso es, lo que es para nosotros Jesucristo, para ellos es el Corán, es como intocable. Siguiente. Y entonces, eso se sostiene en 5 pilares, que básicamente es la profesión de fe explícita, o sea, tú explícitamente tienes que decir, creo en Alá y Mahoma, su último profeta. La oración 5 veces al día mirando a la Meca, que no sé dónde está, pero así, porque así estás en comunión con todos ellos. La limosna, el ayuno en Ramadán y el ayuno de comer cerdo.
y la peregrinación a la Meca, si es posible y si puedes por tus... claro, también busqué, oye, y si no puedes, pues, oye, si no puedes, se entiende, ¿vale? Son más o menos comprensibles y se entiende. Y entonces de aquí avanzamos a la siguiente rama. Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Y de Isaac viene todo el judaísmo. Y entonces, Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a su hijo Jacob, que Jacob también le llaman Israel, e Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. ¿No? Bien, perfecto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al pueblo de Israel los egipcios los capturan y los esclavizan. Y entonces, pues el pueblo llora a Dios, oye, estamos aquí. ¿Y qué hace Dios? Pues le manda a Moisés. Y entonces viene Moisés y dice, bueno, no os preocupéis, chavales, vamos a salir de Egipto. Se lo dice al faraón, oye, por favor, deja sacar a mi pueblo. El faraón no le hace caso, manda las plagas, no le hace caso, manda más plagas, y al final se lleva todos los primogénitos y es cuando ya el pueblo puede salir. Y entonces, cuando sale Moisés, hay 4 momentos importantes, ¿vale? Que es, bueno, toda la salida de Egipto, caminan en el desierto, llegan a la tierra prometida y luego pues se forman unos ciscos porque vienen los babilonios, vienen los asirios, les conquistan, les destruyen el templo. Pero bueno, estos son como los momentos importantes. ¿Por qué me gustaba esto? Porque si nosotros buscamos en la Sagrada Escritura, los principales libros para los judíos será la Torá, que todo nuestro Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Todo ello lo que cuenta es esta historia. La salida de Egipto, en el monte Sinaí, como le da los 6 mandamientos, y el tiempo en el desierto. Y luego, toda la tierra prometida son los profetas anteriores, y todos los exilios, los profetas posteriores y los escritos. Y entonces, ¿en qué cree un judío? Bueno, aparte de que un judío cree en que esa palabra es o sea, los judíos son como personas muy obedientes, o sea, escuchan la palabra, la siguen al pie de la letra, la ley del Señor es como intocable. Pero bueno, su centro es el decálogo, o sea, las palabras que Dios reveló a Moisés en el monte Sinaí, que es el momento que dijo, yo voy a tener una alianza contigo, pero tú tienes que ser fiel a mi pueblo. Y entonces, para ser fiel a su pueblo, el corazón del decálogo es Shema Israel, es decir, escucha Israel. Esa es la primera palabra y más, o sea, un israelita y un judío es ante todo una persona que escucha la palabra de Dios y obedece, porque para ellos es una escucha obediencial. Y entonces, bueno, básicamente, ser obedientes a la ley, ser obedientes a las fiestas que ha instituido el Señor, ser obedientes porque si tú eres obediente, igual que te sacó de Egipto, te sostendrá en tu vida y será bueno contigo. Y continuamos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? Pues mira, los cristianos creemos en una verdad, ¿vale? Que no siempre se ha comprendido bien. Y es, extra ecclesiam nulla salus. Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Y entonces hay algunos que lo que piensan es que si tú no profesas literalmente que Jesucristo es el único Señor y te bautizas, no hay salvación. Y entonces, bueno, el resto de las religiones pues son gente maja que lo ha intentado, pero si no te bautizas, no te vas a salvar. Eso se llama eclesiocentrismo exclusivista. La segunda opción es el pluralismo religioso, que es decir, bueno, en el fondo Dios es tan inabarcable que cada religión dice un poco acerca de Dios. Entonces el cristianismo sería como una cara de Dios, una cara muy grande, porque dice cosas muy chulas, pero en el fondo todas las religiones salvan. Y entonces, pues cada una de su religión se va a salvar. Es un teocentrismo en el que cualquier religión salva. Nosotros, bueno, estas dos están condenadas, y nosotros creemos en un cristocentrismo inclusivista. Es decir, que nosotros creemos que el que salva a toda persona es únicamente Cristo. Y si hay un musulmán que se pueda salvar, no es por el Islam, sino porque Cristo le puede llegar a salvar. Y es más, nosotros los cristianos decimos que en todas las religiones puedes encontrar semillas del verbo, es decir, semillas de la verdad de lo que va a ser Jesús. O sea, y por eso nosotros amamos a los hermanos musulmanes, porque ellos también creen en un único Dios. Y amamos a los judíos, y podemos decir que también tenemos con los judíos el mismo padre en la fe, que es Abraham. Y entonces vemos semillas de verdad en otras religiones. Y de aquí saltamos a la siguiente tesis, ¿vale? Que es, vale, pues muy bien todas las religiones, y nosotros los cristianos, ¿en qué creemos? Entonces, ¿cómo acontece la revelación en nuestra historia? Y entonces, ¿os acordáis de la película de los judíos del pueblo de Israel? Pues bienvenidos, tachan, tachan. Es el Antiguo Testamento, ¿vale? Muy bien, hasta ahí llegábamos. Y todo el pueblo de Israel tenía una promesa, y esa promesa es la que ocurre en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la promesa cumplida del pueblo de Israel. O sea, toda la promesa de los judíos vieron a Jesús y no le reconocieron, y siguieron siendo judíos.
Pues los cristianos le reconocimos y por eso somos cristianos, porque vimos ahí cumplida la promesa. Entonces, ¿qué es la revelación en el Antiguo Testamento? La revelación en el Antiguo Testamento está marcada por mediadores. Es decir, yo para encontrarme con Dios me relaciono, o sea, Dios me habla a través de profetas, Dios me habla a través de Moisés, Dios me habla a través de las fiestas, me habla a través de la ley. Cuando llega Cristo, dice, gracias por los mediadores, yo soy el único mediador. A partir de ahora, para encontraros con Dios, la única mediación será invocarme. Después, una palabra muy clave para entender el Antiguo Testamento es la pedagogía. Dios elige un pueblo y lo educa para que sea capaz de acoger a Jesús. Es decir, Dios coge un pueblo que creía que había muchísimos dioses en aquel momento y dice, solo existe un único Dios. Y así, cuando llegue Jesús, comprenderás que Él es el único Dios. Cuando les da la ley, dice, así comprenderéis que será el Señor quien os diga cómo hay que hablar con Él. Y así, cuando llegue Jesús, descubriréis que sus palabras son las únicas que os enseñan cómo hablar con Él. Y entonces toda la pedagogía del Antiguo Testamento es preparar un corazón de un pueblo para que acoja a Jesús. Porque si no, si Jesús llega de primeras, pues claro, sería imposible acogerlo. Y luego, por último, una promesa, que es la promesa que se va a cumplir de que el reino ya está aquí. O sea, esa es la promesa en la que creemos. O sea, Jesucristo llega y el reino que estáis esperando de paz y de amor ha llegado. Y soy yo. Y el reino se ha cumplido y los teólogos nos dicen, es un ya y todavía más. O sea, ya puede acontecer en tu vida y aún así se sigue expandiendo por toda la historia. Y entonces hay tres posturas acerca de esto. Cuatro posturas. Ya lo sabía, ya lo entiendo, ya me lo dijo mi abuela y ya lo dijo el cura. ¿Qué significa esto? Esto básicamente son los errores acerca de cómo comprender la revelación. El racionalismo básicamente afirma que da igual que se haya revelado Jesús o no, que yo, por mi razón, podría haber alcanzado esas verdades. Es decir, todo lo que me dice Jesús, yo ya lo podría haber alcanzado por mi sola razón. El semirracionalismo lo que dice es, oye, yo en realidad me di cuenta de que Jesús sí que era necesario, pero que una vez ha venido y se ha ido, yo ya todas las verdades que me ha dicho Jesús puedo comprenderlas solamente con la razón. Y luego el fideísmo, el tradicionalismo, es un poco lo contrario. Duda tanto de la razón que dice, yo me refugio o en la fe o en la tradición para creer en Dios. Y entonces, si te refugias en la fe, es una fe ciega, que es el fideísmo, y si te refugias en la tradición, tradicionalismo. O sea, tú solamente crees, pues porque lo ha dicho la Iglesia, ¿sabes? O sea, como sin ningún tipo de... Y entonces, obviamente, ¿qué hace pues, la Iglesia? Pues nada, amigo, estás condenado. Pero no estás condenado porque estás condenado, sino te dice, es que nuestro Dios no es así. Y el hombre está hecho para conocer verdaderamente a Dios. Y entonces, después de esto, vale, ahora viene un texto, ¿vale?, que es precioso. A mí me encanta, ¿vale? Porque, claro, yo pensaba en la revelación. ¿Qué es la revelación? Es la historia de Jesús. Y entonces hay un momento que Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces así es como empieza Martín Descalzo, Jesús de Nazaret. Y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hace 2000 años, un hombre formuló esta pregunta a un grupo de amigos. Y la historia no ha terminado aún de responderla. El que preguntaba era simplemente un aldeano que hablaba a un grupo de pescadores. Nada hacía sospechar que se trataba de alguien importante. Vestía pobremente. Él y los que le rodeaban eran gente sin cultura, sin lo que el mundo llama cultura. No poseían títulos ni apoyos. No tenían dinero ni posibilidades de adquirirlo. No contaban con armas ni con poder alguno. Era, efectivamente, un incomprendido. Y sin embargo, 20 siglos después, la historia sigue girando en torno a aquel hombre. Los historiadores, aun los más opuestos a él, siguen diciendo que tal hecho o tal batalla ocurrió tantos o cuantos años antes o después de él. Y cada año, decenas de miles de hombres y mujeres dejan todo, su familia, sus costumbres, tal vez hasta su patria, para seguirle enteramente, como aquellos 12 primeros amigos. ¿Quién? ¿Quién es este hombre por quien tantos han muerto, a quien tantos han amado hasta la locura, y en cuyo nombre se han hecho también, ay, tantas violencias? ¿Quién es este hombre? Y entonces, pues hay una persona que se atreve a responderle, que es Simón Pedro. Y entonces, ante esta pregunta, Pedro dice, tú eres el Mesías, que en griego significa Christos, el Hijo del Dios vivo. Claro, cuando escucha esto Jesús, dice, esto te lo ha revelado mi Padre. O sea, tú solamente por la razón no eres capaz de comprender que yo soy el Hijo de Dios.
O sea, porque el hombre jamás podría comprender esa verdad. Claro, esta verdad es una verdad muy profunda. O sea, está diciendo que existe el Dios vivo y que ese Dios nos ha dado a su Hijo. O sea, y que ese Hijo se ha hecho hombre. Entonces, hay muchos santos que dicen que el Padre se quedó mudo al darnos a su Hijo. En plan, se quedó mudo diciendo, ya no tengo nada más que deciros. O sea, os he dado a mi Hijo. Y entonces ya no puedo decir más. Si queréis comprender qué es el hombre, mirad a Cristo. Si queréis comprender qué es Dios, o sea, cuál es el misterio de Dios, mirad a mi Hijo. O sea, toda la verdad ha acontecido en el Hijo. Y entonces es por eso que esta verdad, el Hijo del Dios vivo, marca 5 pautas en nuestra fe. La primera es que nosotros tenemos una fe cristocéntrica y trinitaria. Cristocéntrica porque el centro de nuestra fe es Cristo. O sea, nosotros seguimos únicamente a Cristo. Y a la vez es trinitaria porque cada vez que actúa Cristo, actúa toda la Trinidad. Cuando el Padre decide crear todo, crea al Padre, crea al Hijo y crea al Espíritu. O sea, cada acto de la Trinidad cada acto de una persona de la divinidad, de la Trinidad, es un acto de toda la Trinidad. O sea, jamás se separan. Cuando alguien dice, y Jesús me tocó el corazón, también el Padre y también el Espíritu. O sea, y simplemente que a nosotros nos ayuda para comprender mejor las manifestaciones. Y por eso vemos cómo se manifiesta únicamente el Hijo, se manifiesta el Espíritu, pero cada acto es siempre trinitario. Y entonces por eso nuestra fe es cristocéntrica y trinitaria. La fe es un don, y por eso Pedro pudo decir, es el Hijo de Dios vivo. Es un don porque yo con la mera razón no puedo alcanzar toda la verdad. Tiene un carácter totalizador y dinámico, es decir, nosotros cuando nos encontramos, cuando tocamos la fe, la primera palabra que surge es un seguimiento, un camino de fe. Cristo nos propone, sígueme. Y la única manera de creer es seguirle. Y luego hay unos contenidos objetivos, que a mí me gusta mucho, como los pone San Agustín. Dice que se puede creer de 3 formas. Dice, se puede creer en Dios, credere Deum, se puede creer a Dios, credere Deo, y se puede creer como hacia Dios, o sea, credere in Deum. ¿Qué significa? Lo primero es creer que Dios existe. Y dice San Agustín, esto también lo creen los demonios. Esta es la fe de los demonios, que saben que Dios existe, pero le rechazan. Credere Deo es creer a Dios, creer lo que Dios ha dicho. Y dice San Agustín, esto también lo creen los pecadores, porque saben lo que es el bien y lo rechazan. Credere in Deum, creer hacia Dios, creer como en Dios, es la fe de los discípulos y los que siguen a Cristo. Es la fe de los cristianos, porque creemos hacia Dios, queremos unirnos a Él. Y por eso, las primeras palabras de Benedicto XVI, la primera encíclica, dice, no se comienza a ser cristiano ni por creer que Dios existe, ni por creer como en las palabras que dice Jesús. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, una gran idea. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con la persona de Jesucristo. O sea, solamente cuando te encuentras a Cristo y deseas unirte a Él, cuando Cristo te enamora, puedes comenzar a ser cristiano. Es cuando comienzas verdaderamente a ser cristiano. Y Benedicto XVI, nuestro bicharraco teológico, comienza su primera encíclica con estas, o sea, me parece preciosa. O sea, solamente en el amor a Cristo se puede comenzar a ser cristiano. Y ya, en último lugar, esto voy a intentar ser súper rápido, es la tesis 5, que es, y nosotros todo esto, ¿cómo nos ha llegado? ¿Vale? O sea, la transmisión de la revelación. Y entonces, pues muy fácil, Dios se ha revelado en un libro, ¿no? En unos libros, los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, bien, ¿no? Pues no, Dios no se ha revelado en un libro, esto es súper importante. O sea, nosotros no somos como los musulmanes. Los musulmanes es una religión de libro. Nosotros no creemos que somos una religión de libro. Nosotros creemos que Dios se ha revelado en una historia. O sea, como que Dios, históricamente, se ha hecho presente en la humanidad y que Dios actúa en la historia. No creemos que hay unas verdades en un libro que nos dicen quién es Jesús. Creemos que es el Dios que actúa en la historia. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y entonces, este Dios que actúa en la historia... y entonces, claro, es un Dios que actúa en la historia, muy bien. Pero ¿qué es la revelación? La revelación, básicamente, es que Cristo, dice la primera carta a Timoteo, Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la revelación. Cristo quiere que te salves y conozcas la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo no dice verdades, no dice... Jesucristo se dice a sí mismo, porque Jesucristo es la verdad y la revelación es Él mismo.
Entonces, ¿Jesucristo qué viene a decir? Viene a decirse a sí mismo a los hombres, viene a explicar el misterio de Dios, que es su propia persona. Y viene a rescatar a Adán para explicarle, sí, entonces viene a explicar y Jesús viene y os voy a enseñar el corazón del Padre, mirarme. O sea, y por eso toda la revelación es mirar a Cristo. Y ahí el hombre encuentra la verdad, porque Cristo dice que es el camino, la verdad y la vida, y el hombre encuentra su salvación en Cristo mismo. Y entonces todo esto se transmite de dos formas. Está la transmisión escrita, que es la escritura, y la transmisión no escrita, que es la tradición. Entonces, básicamente, el Vaticano II, nosotros en las tesis te dejan el Denzinger, que es un libro como con grandes propuestas de la Iglesia, con grandes propuestas, como con grandes verdades acerca de la Iglesia, y un Concilio Vaticano II, ¿vale? Entonces, el Concilio Vaticano II, cuando habla de la escritura de la tradición, dice: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están íntimamente unidas. Surgen ambas de la misma divina fuente y se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Básicamente lo que dice es que es imposible separar radicalmente la escritura de la tradición. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué? La autoridad de la tradición. Vale. Porque básicamente la tradición es el mensaje, o sea, es el garante de que la verdad acerca de Cristo, o sea, la verdad que Cristo ha revelado y que más tarde pasó por escrito, llegue a sus discípulos. Tanto es así que, y por eso la cita es: oye, pues Simón Pedro sobre esta piedra edifica la iglesia. Tanto es así, ahora sí, que tú, si miras el mensaje de Cristo, sin la tradición, sin la iglesia, te das cuenta que Cristo puede ser entendido. Estas son solamente unas poquitas referencias de las diferentes formas en que se puede comprender el mensaje de Jesús. O sea, y ya desde los primeros cristianos dudaban de si Cristo era verdadero Dios, o solamente era verdadero hombre, o solamente era una imagen, o solamente era una persona que había adoptado. Y entonces la tradición, San Agustín decía: yo jamás creería la Escritura si la Iglesia no me lo corroborase. O sea, porque la tradición es incluso la que te trae la propia Escritura. Nosotros creemos en un canon de la Escritura, en ciertas Escrituras, en ciertas no, porque son apócrifas, porque es la tradición que me trae ese mensaje. Y entonces ese garante, o sea, el garante de la Escritura es la tradición. Y luego, la autoridad de la Escritura, pues esto tiene como dos pasos que son un poco densos, pero los vamos a pasar muy rápido. El primero es: de la historicidad de la Escritura nadie duda. O sea, es más, no hay comparación con, o sea, ni Platón, ni Aristóteles, ni Tacio, ni... O sea, en el número de copias y en el número de ejemplares y la fidelidad de las copias, o sea, es imposible dudar acerca de la Escritura. Entonces, en general, tampoco se discute mucho porque no entra en discusión. Y entonces, por eso este tema tampoco... Y luego, por último, cómo se forma el canon de las Escrituras, las que creemos. Y entonces, básicamente, al principio, todo el pueblo hablaba en hebreo y en arameo. Y hay un momento en el que empiezan a escribir, después de Moisés, empiezan a escribir toda su historia. Y más tarde, cuando ya el pueblo no habla en hebreo, empiezan a escribirlo en griego. Y entonces, siguiente, vale. Esto es de los temas que menos me gusta, pero hay que pasarlo aquí. Y entonces, básicamente, lo que hay que saber es que hay dos principales traducciones, ¿vale? La del hebreo y la de los griegos. Y luego estas que no son tan interesantes. Bueno, esta es la interesante, pero ya es posterior, ¿vale? Es el siglo IV después de Cristo, San Jerónimo, es todo el latín. Pero bueno, al principio está el texto masorético y el texto griego. Los judíos les encanta el hebreo. Los cristianos nos molan los dos, pero más el griego. Y entonces, un pequeño paréntesis a todo esto, que el paréntesis es la siguiente diapositiva. ¿Tenemos los mismos libros en el Antiguo Testamento que los judíos? En parte, unos cuantos sí. Todos los protocanónicos es la palabra cuando judíos y cristianos más o menos están de acuerdo. Oye, estos sabemos que están revelados por Dios. Y entonces están el Pentateuco y los principales profetas. Y los deuterocanónicos son los libros que los judíos dicen: esto no lo ha dicho Dios. Y los cristianos decimos: esto lo ha dicho Dios. Y entonces los que creemos que son palabra de Dios. Y entonces ya volvemos. En ambos están los protocanónicos. Y solamente en el griego están también los deuterocanónicos.
Y por tanto, los hebreos, cuando fijan su canon, dicen, nosotros solamente queremos la traducción hebrea. Y los cristianos, cuando fijan su canon, dicen, nosotros queremos también la traducción griega, porque están también los deuterocanónicos. Y a la vez, es el que cuando cita Jesús una palabra en el Nuevo Testamento, normalmente cita la versión griega. Y entonces ya está, los judíos solamente quieren esto, los cristianos nos gustan también esto porque están los deuterocanónicos, y al final, sobre el año 382, se acaba fijando el canon de la Sagrada Escritura. En el 46 libros del Antiguo Testamento, los judíos tienen solamente 36, 27 libros del Nuevo Testamento, y entonces en el Concilio de Roma, el 382, ya se fija este canon, que se va corroborando, hasta que ya más adelante, en el Concilio de Trento, es donde cuando se fija dogmáticamente, dogmáticamente se afirma que ese es el canon de la Escritura y que ya es inamovible. Y lo último que queda es que si nosotros dijésemos, pues ya está, tenemos la Escritura de tradición, seríamos protestantes, ¿vale? O sea, nosotros no basta con que esa Escritura haya llegado, sino que necesitamos una interpretación auténtica. Y entonces necesitamos el magisterio. El magisterio es la interpretación que le da la Iglesia a la Escritura. Y entonces estas tres patas son las tres patas que fundamentan cómo ha llegado la tradición hasta hoy. Y con esto y un bizcocho, yo creo que ya está. ¡Mamma mía!